Muy buenas noches para todos los televidentes. La noticia de hoy es económica y esto como consecuencia de la producción industrial que registró un crecimiento del 2,8% al mes de marzo de acuerdo con la encuesta de opinión industrial de la ANDI. Precisamente nuestro invitado es Bruce McMaster, presidente de la agremiación, a quien le damos las muy buenas noches y cuéntenos cuáles son los datos positivos de la industria. Sí, Freddy, efectivamente la encuesta de opinión industrial que sale todos los meses que produce la ANDI junto con algunos otros gremios muestra cómo durante este mes tuvimos un crecimiento del 2,8%, que coincide con el dato que el DANE dio para el crecimiento general de la economía, que fue el 2,8%. Hay algunos sectores que crecen, la mayoría crecen bien, tenemos un par de sectores que no crecen tan bien, que vale la pena, si quiere ahorita profundizamos un poco en ello. Bueno, presidente, ¿cuáles fueron esos sectores que crecieron y si la industria ya encontró ese punto de equilibrio? No, en realidad tenemos en este momento un comportamiento heterogéneo. Tenemos algunos sectores, por ejemplo, como el sector de bebidas, que creció cerca del 9%. Tenemos un sector de otros productos químicos que creció el 9,9%. El sector de minerales no metálicos, que creció el 6,1%. Y tenemos otros sectores, digamos, que en realidad, digamos, se han venido rezagando y se han venido rezagando probablemente como consecuencia de la caída en la construcción. Y hay otro sector que no creció tanto y es muy importante porque es un sector relevante, que es el sector de coquización, refinación y mezcla de combustibles, que tienen que ver especialmente con la actividad de Reficar y de la refinería de Barranca Bermeja. ¿Qué tanto viene afectando la guerra comercial y este pulso entre Estados Unidos y China, que precisamente en la producción de la industria del acero registró cifras negativas? Así es, fíjese usted que me faltó mencionarlo, por supuesto, y le agradezco, porque efectivamente el sector del acero, si en algo, digamos, nosotros nos hemos afectado por la guerra comercial, ha sido justamente por los aranceles de acero y aluminio, que ustedes saben que son de 25 y de 10% que impuso Estados Unidos, no solo a China, sino al resto de países. En el caso de Colombia, estamos hablando de ventas de 60 millones de dólares que estamos perdiendo definitivamente. Pero luego además está el ambiente, digamos, muy importante, que es el ambiente de agresividad en lo comercial y el ambiente, digamos, de alguna forma en donde puede haber espacio para que, por ejemplo, haya desviación de comercio. Y esta preocupación es grande para nosotros. En realidad, la guerra comercial no le conviene a un país como Colombia, no tenemos tampoco la fortaleza económica para aguantarla, de manera que realmente quisiéramos tener una situación bastante más bastante más sosegada en esos términos. Precisamente, presidente, con esa incertidumbre en el contexto internacional y la lenta recuperación de la economía nacional, ¿qué tanto puede afectar eso el crecimiento o la meta de crecimiento de la economía colombiana? Sí, yo lo que diría, Freddy, lo que le diría es, lo que es internacional en realidad no tenemos cómo manejarlo, lo que tenemos es que defendernos, digamos, ante acciones de comercio desleal, primer punto. Segundo punto, podemos concentrarnos en una agenda de crecimiento que incluya, por ejemplo, la reactivación de las 4G, reactivación de la construcción, reactivación de las exportaciones, apoyo al sector agro y agroindustrial. Esos digamos, por lo menos esos 4 frentes son frentes en los cuales deberíamos concentrarnos en estos años, aumentar las exportaciones. Hemos hecho una propuesta, además, para generar unos incentivos especiales para que los colombianos que exportan tengan mayor competitividad y puedan compensar ese costo país tan alto que tenemos nosotros. En el tema político, por ejemplo, doctor Bruce McMaster, frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué tanto puede afectar eso al dinamismo de la economía colombiana y, por ejemplo, en especial lo sucedido con el caso Santrich? Sí, yo le diría que desde que llegó el presidente Duque al gobierno, nosotros hemos venido proponiendo que haya un pacto nacional y que haya un pacto realmente donde nos pongamos de acuerdo sobre cosas fundamentales. Lo hemos hecho, lo hicimos desde agosto, una columna nuestra, algunas inclusive una entrevista con Yamid Amad, así lo dijimos. En este momento además se han venido exacerbando, digamos, algunos motivos de preocupación relacionados con la JEP, como usted menciona, el tema de Santrich, el tema del fiscal, que la semana pasada fueron todos tan duros, pero yo diría que el pacto nacional no solamente se refiere a estos temas en particular que hay que solucionar, sino se refiere también a superar la polarización. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento como primer punto del Pacto Nacional es un gran acuerdo para que efectivamente la polarización deje de ser ese instrumento que utilizan los políticos para lograr mayores votos o para lograr mayor visibilidad. Ha sido muy rentable para ellos, en el sentido de que todo el mundo los ve, todo el mundo comenta, hay los hashtags diarios en donde se habla de este tema, pero en realidad lo estamos pagando los ciudadanos y la economía. Y yo diría, la propuesta es que ese sea el primer punto del Pacto Nacional, que los políticos se comprometan con la ciudadanía a que la polarización deje de ser utilizada en términos meramente electorales o de visibilidad. Bueno, esperemos que se aclare el panorama tanto político como económico. Muchas gracias, presidente de la ANDI, Bruce McMaster, por acompañarnos. Gracias, Freddy. En unos instantes continuaremos con nuestro siguiente invitado.
buenas noches. Otra de las noticias del día tiene que ver con el Día Nacional de la Afrocolombianidad, un espacio para visibilizar el trabajo que se ha venido desarrollando con los afrodescendientes a lo largo y ancho del país y para hablar de inclusión. Por eso nos acompaña la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, quien nos hará un balance de todo lo que ha venido sucediendo y por supuesto de todas las actividades que se realizaron hoy. Ministra, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches, Katy, gracias por invitarme. Muy bien, muy contenta por lo que hemos tenido un día maravilloso para conmemorar y celebrar precisamente nuestro 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad. Hablemos de las cifras como tal, porque en el 2005 las cifras dicen que somos el 10,6% de la población, pero esa cifra seguramente ha variado, no es exacta. El censo del 2005 señala que somos una población del 10% de la población colombiana, eso quiere decir más o menos 4 millones, pero por supuesto escuchamos cifras también que señalan que más o menos somos 10, 12 millones de colombianos, pero por eso estamos esperando los resultados del censo del 2018. Ya han pasado 168 años en donde se abolió la esclavitud, pero en este país todavía son muchos los afrodescendientes o los negros, a mí me gusta que me llamen negra, que han sido discriminados. Así es, seguimos teniendo racismo en el país, por eso hay que trabajar todos los días y no solamente los afrocolombianos, sino la sociedad colombiana en general. Yo también he sido víctima del racismo y es una experiencia muy dolorosa que no quisiera que nadie viviera. Y desde el Gobierno Nacional estamos empeñados en trabajar en ese sentido, eliminar el racismo de los corazones de los colombianos. Hoy es un día muy especial precisamente porque nos permite reconocernos, reconocer a la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal en todos los aportes de la construcción de nuestra nación, de nuestro país. Es un día para sentirnos orgullosos precisamente de ser un país multicultural y pluriétnico. El mes de la herencia africana, hoy 21 de mayo, el Día de la Afrocolombianidad. Se homenajeó a la negra grande de Colombia que tanto le ha aportado a este país, Leonor González Mina. ¿Cómo estuvo ese evento? La negra grande de Colombia, Leonor González, seguirá estando en el corazón de todos los colombianos, en los corazones de todos los colombianos. Es una mujer que le apostó al arte, a la cultura y a la música y fue exitosa. Mostró lo mejor de nuestro país, no solamente en Colombia, sino que pudo llevar su arte y su cultura al resto del mundo y eso nos hace sentir orgullosos. Y además tuvimos la oportunidad, Katy, de estar recibiendo la Comparsa Nación. Es una Comparsa Nación que precisamente quiere mandar el mensaje de que no es solamente una conmemoración de los afrocolombianos, sino de todo el pueblo colombiano. Esa Comparsa Nación tuvo la oportunidad de tener no solamente afrocolombianos, sino grupos indígenas y otras personas, otros colombianos que quisieron unirse a esta conmemoración. Precisamente porque la idea es que todo Colombia pueda conmemorar y homenajear a la población afrocolombiana. Luego tuvimos en el Teatro Colón también a Leonor González Mina y a nuestra cantante Goyo del grupo Chuck It Down, que también es otro orgullo para nosotros, conversando, digamos, entre diferentes épocas, la una y la otra, cómo fue su experiencia de arte y de cultura, cómo ven además la situación de los afrocolombianos hacia el futuro. Un espacio importante para visibilizar toda esa labor que se ha desarrollado, el lado positivo, el lado no tan positivo. ¿Qué nos falta? Primero tenemos que reconocer que hemos tenido avances significativos en el tema de reconocimiento de derechos étnicos, pero también tenemos que reconocer que nos hace falta mucho trabajo todavía porque las cifras nos siguen preocupando, las estadísticas nos preocupan. Por eso este gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo específico para trabajar con las comunidades indígenas, afro, negras, palenqueras, raizales y las comunidades ron. Entonces, ese capítulo específico lo que trata es precisamente de generar equidad para las comunidades afro, negras, palenqueras y raizales a través de generar oportunidades en temas de educación, ampliar, por supuesto, la oferta en temas de salud y el compromiso de ese gobierno precisamente es implementar ese capítulo étnico. Pero además lo vamos a hacer con una fórmula que siempre ha funcionado y es que tenemos que hacerlo con políticas y acciones concertadas con las mismas comunidades. Ministra, ¿cuál sería el mensaje para todos los colombianos que nos están viendo hasta ahora? Debemos sentirnos orgullosos de tener una nación multicultural y pluriétnica. Debemos sentirnos orgullosos de una población afrocolombiana que ha venido aportando a la construcción de nación por muchos años.
Tenemos que hacer el ejercicio de reconocer todos esos aportes, valorarlos y sobre todo tenemos que pensar como nación, como una nación diversa que precisamente su riqueza, su mayor riqueza es esa, la diversidad. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado y muchos éxitos a seguir en este trabajo y en esta lucha constante. Gracias, Katy, gracias por la invitación. Esto ha sido todo por el momento. Continúen con la programación del Canal 1. Hasta mañana.